Juan Mayol prendió fuego a Massa y le dan malas noticias. Crece su imagen negativa. Hablan de que en realidad el efecto fue adverso para Massa dentro de ese núcleo de votantes. Lo que generó fue mayor nivel de imagen negativa de Massa dentro de los ex votantes de Bullrich, que hoy en día es del 92%. Los candidatos de La Libertad, Avanza y Unión por la Plata se enfrentan con distintos escenarios en los sondeos previos al balotaje. El consultor de Opinaya le da las peores noticias a Massa, ya que no pudo convencer a la mayoría de los votantes indecisos o de Juntos por el Cambio, que son los que definen la elección del 19 de noviembre. Claramente el electorado en disputa es el electorado que no votó ni a Massa ni a Milei. Claro. Es una obviedad un poco lo que estoy diciendo. En las generales, porque están reteniendo bastante sus núcleos electorales. Entonces, en algún punto yo veo a uno y otro hablándole mucho a su núcleo electoral y a Milei siendo más eficaz en hablarle al núcleo de Patricia Bullrich. Massa ganó, entre comillas, ¿logró convencer a algún votante de Patricia Bullrich para que lo vote? Yo creo que todo lo contrario. No solamente, y algunos números que estamos viendo y algunos análisis cualitativos que estamos haciendo hablan de que en realidad el efecto fue adverso para Massa dentro de ese núcleo de votantes. Lo que generó fue mayor nivel de imagen negativa de Massa dentro de los ex votantes de Bullrich, que hoy en día es del 92%. Y cerca de 9 de cada 10 votantes de Bullrich nunca votarían a Massa. ¿Y cuál es el anclaje de todo esto? Ver a una figura muy dominante, muy hasta autoritaria, incisiva, y en algún punto también agresiva frente a otro candidato que se mostró muy endeble, pero que aquellos que están en la duda y le tienen miedo por la incertidumbre que genera Milei y también todas las cosas que ha dicho, algunas que no tienen nada que ver con los ejes que reclama la sociedad, Massa empezó a generar miedo. El efecto que se esperaba luego del debate fue adverso y crece la imagen negativa del ministro de Economía con un 92% de rechazo, ya que quedó en evidencia lo violento y autoritario que resulta ser Massa, demostrando que es un político sin ninguna convicción real, dispuesto a decir cualquier mentira con tal de ser presidente. Tienen miedo a la aparición de un nuevo Néstor Kirchner, no un continuador del kirchnerismo, no un sometido por Cristina, sino un nuevo líder con las características de Néstor Kirchner que empiece a dirigir un gobierno muy fuerte y con tintes autoritarios, que le hable de forma autoritaria a quienes no piensan como él, que interpele a la sociedad de esa manera. De ese modo, ese votante opositor que no quiere ni a Massa, ni quiere a Milei, porque votó a Patricia Bullrich o votó a Schiaretti, etc., se empatizó con el lugar de Milei siendo interpelado. ¿Qué escribe la gente cualitativamente en nuestras encuestas que son autoadministradas, en donde hay preguntas abiertas y la gente escribe? Es alguien que es capaz de hacer cualquier cosa, que está dispuesto a todo para lograr sus objetivos. Y a ese votante eso le genera mucho miedo. Qué interesante. Sí, con lo cual, Juan, normalmente se piensa que un debate no varía demasiado la posición respecto a uno de otro candidato, pero este mostraría que sí podría haber sido más trascendental, tener más peso en la decisión final. Yo creo que el escenario en sí no cambió en el sentido de que ya mayoritariamente los votantes de Bullrich se estaban debatiendo básicamente entre el voto a Milei o el voto en blanco. Una porción muy marginal de los votantes de Bullrich estaba eligiendo a Massa. Sí. Eran muy pocos, cerca del 10%. Massa tenía que ir a captar ese votante, tenía que ir a convencer a los que votaban en blanco, y en ese sentido no logró ningún objetivo, y lo que logró en todo caso es que quien podría llegar a dudar de Massa o blanco, hoy se mantenga en blanco. ¿Y qué pasa con los de Schiaretti, por ejemplo, que se supone que son más propensos a Massa? Hoy vemos un escenario de relativa paridad entre el votante Schiaretti en tres actitudes posibles, ¿no? Milei, Massa y blanco. Digamos, es un escenario de tercios al interior de ese 7%. Además, el encuestador dejó mudo la mesa de La Nación Más cuando habló sobre el miedo que le tienen a Massa a los votantes, el miedo a la aparición del nuevo líder mafioso en un gobierno autoritario.